Muy buenas noches, jóvenes, o muy buenos días. Yo les estaré subiendo la clase el día de hoy para que ustedes puedan tener un panorama de lo que es una evaluación completa a partir de los estados financieros, el potencial y en base a la historia y la narrativa que estamos contando en base a nuestra evaluación. ¿Qué tenemos que recordar? Como bien ya lo hemos visto en clases anteriores, nosotros vamos a tener que generar nuestro costo de capital promedio ponderado, nuestro beta apalancado, nuestro costo de equity, nuestro beta desapalancado, nuestro ERP, nuestra tasa de libre riesgo. ¿De dónde parten estos datos? Por esta razón les decía que es la integración de todo lo que hemos aprendido en el curso. Estos datos, como bien se los he mencionado, parten de, por ejemplo, información que recopilamos desde Yahoo Finance. Entonces, ustedes ya saben cómo generarla en base al ticker de cada una de sus empresas. Entonces, no voy a abordar mucho con relación a esto. Y ustedes ya saben, por ejemplo, qué datos considerar si es, por ejemplo, deuda neta o deuda total. Eso lo dejo a criterio de ustedes y pueden determinar cuál se adapta más a la evaluación. Siguiente considerando, también he agregado la información de el ERP y en este les puedo decir desde ya vamos a utilizar que es el dato implícito al 1 de mayo de 2022 y la tasa de bonos del tesoro que sea la más reciente. Esta la he generado al día de hoy, al último cierre, que es de 2.9350% para la tasa de bonos del tesoro. Otra consideración, y también tienen que considerar ustedes de dónde parten para recopilar los datos de activos, de deuda neta o de deuda en libras. Para este caso es deuda libras en equity y, por ejemplo, cómo van a calcular el WACC tasa de descuento. ¿Qué recomendaciones les hago yo? Tienen que recordar seleccionar un beta apalancado en base a la industria y, e incluso les he fijado acá la tabla. Como bien lo recuerdan, para una de las tareas fue asignar una de estas industrias a la empresa que están evaluando. Datos adicionales. En los datos adicionales también tenemos el costo de equity, que como bien lo tenemos acá, está calculado en base a la fórmula. Ustedes pueden revisar el Excel directamente en cómo fue su realización. Esto no me voy a ahondar mucho porque el objetivo de ahora es que para esta clase ustedes puedan revisar el modelo eh, en base a sus grupos y puedan avanzar con la evaluación. Esto ya es más para el proyecto que les he comentado y este proyecto de por sí tiene una ponderación de 15 puntos. Además, les he agregado los últimos datos. Por ejemplo, el estado de resultados van a necesitar las ventas, el EBIT que lo van a encontrar acá también resaltado, que es el EBITDA de 995.060. Y también tenemos el margen de utilidad operativa actual y un margen de operativo meta. De hecho, acá les he fijado el margen, pero me he fijado directamente en el margen de operativo neto que tiene al último cierre. Yo lo dejé en
en 25%, pero ustedes pueden utilizar también esta página que acá les he dejado, que es CSI Market, en el cual ustedes pueden ver los márgenes según la industria que ustedes estén evaluando. Para esto que también podemos considerar los intereses gasto para determinar nuestro costo de deuda. Asimismo, como bien les he pedido en la última tarea, ustedes van a tener que trabajar en los supuestos del crecimiento de ventas. Esto en base a las métricas que ustedes consideren. E incluso acá les he dejado el primer Excel o la primera hoja de Excel en que lo manejamos para que ustedes lo tengan de referencia. ¿En qué fue tomado este supuesto? Les recuerdo que esto fue en base a la gráfica de crecimiento de usuarios activos diarios según Twitter y eh, para los siguientes 5 años. Esto a partir del 2022 establecemos que será así o que proyectamos que será así. Para el año 6 calculamos una reducción que era en base a los últimos 4 años y del cual esperamos que se mantenga un 3.5%. Después de esto, nosotros podemos proyectar las ventas en base al año base, que este es el 2021, y posteriormente multiplicarlo por el aumento más el 100% año con año, para así tener el valor de ventas proyectadas a futuro. Que tenemos que considerar también que tenemos el margen de utilidad operativa actual, que este lo calculamos dividiendo la utilidad operativa dividido la utilidad operativa actual dividido el total de ventas y tenemos un 19.02%. Después de esto, tomamos nuestra utilidad operativa objetivo para obtener un 5.98% de diferencia o spread. Esto lo vamos a eh, distribuir en los 10 años para fijar un crecimiento progresivo. Y posteriormente al crecimiento progresivo de este margen, vamos a determinar la utilidad sin impuestos. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos multiplicando la utilidad antes de impuestos por 1 menos la tasa impositiva. Entonces, de esta parte ustedes ya lo han trabajado para cada una de sus empresas. Entonces, vamos a tomar trabajo en lo más importante. Es esta última hoja. Esta última hoja es la que me dice cuál será el precio de una empresa en relación al día de hoy, considerando todas eh, las implicaciones y los supuestos que hemos tomado en cuenta. Es muy importante la tasa de crecimiento de ventas, incluso el WACC, el margen de utilidad operativa e incluso la tasa impositiva llegan a generar varios inconvenientes. ¿Cómo lo hacemos acá? Eh, para este caso, les diría yo lo siguiente. Inicialmente, como ya tenemos nuestras ventas en el año base y en cuestión de el, el resto de años, lo que vamos a hacer acá es utilizar la fórmula transponer. Si ustedes lo hicieron de la misma forma, si no, pueden relacionar cada celda una por una. Esto para denotar acá cada uno de los opuestos que se harán en los años.
Para las ventas, lo mismo, vamos a transponer solo los cálculos que ya hemos realizado o hacer referencia celda por celda. Acá también en el margen de utilidad operativa, les digo yo, es esencial que ustedes transpongan todo esto para que al momento de que ustedes quieran modificar algo, lo puedan hacer sencillo. Y incluso para la utilidad operativa, todo esto está en base a fórmulas y ustedes podrán revisarlo de manera más lenta. ¿Cómo calcular una utilidad operativa? En base al margen, solo es el margen por la cantidad de ventas y obtendrán la utilidad operativa. Siguiente, haciéndolo más sencillo, tenemos la tasa impositiva de impuestos, que es del 25%, y para esto necesitamos eliminar los impuestos de la utilidad antes de impuestos, por lo que multiplicamos la utilidad operativa por 1 menos TC. De acá no creo que hayan inconvenientes y yo creo que esta es la parte más sencilla. Para lo siguiente vamos a hacer esto. Una condicional si el valor anterior es menor a este, entonces que nos genere esta fórmula. De lo contrario, no existirán reinversiones. Acá que estoy diciendo, por ejemplo, si nosotros ya estamos determinando que no habrá un crecimiento de ventas, por lo tanto no vamos a realizar una reinversión. Esto obviamente puede variar y dependerá mucho de ustedes. Por ejemplo, si ustedes consideran que sí es esencial una reinversión en la empresa que estén evaluando, lo pueden hacer. Pero de lo contrario, podrían simplificarse esto. Y acá únicamente eliminaríamos la utilidad neta menos las reinversiones. Y este sería el flujo de caja libre que genera año con año una empresa. Que si de esto nosotros tenemos que determinar el margen de ventas a capital, acá como lo he determinado yo. Incluso les he proporcionado una tabla en la cual se muestra los márgenes de ventas a capital por industria y es el promedio de cada industria. Entonces ustedes lo pueden encontrar fácilmente para referencia propia e incluso si quieren hacer alguna mezcla. De lo, de lo siguiente tenemos que considerar el WACC y esto, como les digo, ustedes ya han calculado directamente y pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces, eh, para el siguiente valor, que es el factor de descuento, acá sí tendrán que poner mucha atención de cómo lo realizamos. Para realizar un factor de descuento, nosotros vamos a tomar en cuenta nuestro, nuestro WACC, diciendo que 1 dividido 1 más el WACC va a ser igual a nuestro factor de descuento año con año. Y por consiguiente, la multiplicación del factor de descuento del año anterior por el WACC que estemos utilizando por 1 dividido 1 más el WACC utilizado será el siguiente factor de descuento. Y así sucesivamente hasta el año 10. Esto para que lo realizamos. Si bien recuerdan ustedes cuando nosotros vimos
directamente en los primeros capítulos del libro de Damodara. Acá lo que estamos haciendo básicamente es una fórmula de valor presente. Bajo esta fórmula, nosotros no lo podemos hacer de manera consolidada. Esto tiene que ser año con año porque estamos trayendo cada año a valor presente en distintos periodos. Entonces es fundamental que no crean que pueden utilizar otra forma. También para esto lo simplifica bastante porque luego de esto ustedes solo tienen que multiplicar el valor presente, el flujo de caja libre de ventas por el factor de descuento. Y por consiguiente, año con año deberán hacer lo mismo hasta que lleguen al año 10. A partir del año 10, esta información cambia y nos vamos a limitar para determinar el flujo de efectivo terminal. ¿Cómo lo hacemos? El flujo de efectivo terminal es el flujo de caja libre al año terminal. Como bien vieron ustedes aquí, tienen el año a valor terminal y es básicamente lo mismo, considerando un aumento del 3.5% y ese sería el año terminal, pero con la siguiente modificación. Vamos a considerar el mismo WACC y este es un supuesto que eh, puede afectar mucho la evaluación. Acá estamos diciendo que siempre va a seguir siendo el mismo costo de capital y esto no es muy eficiente, pero para efectos de esta clase quiero que ustedes vean de primera mano cómo afecta cada uno de los supuestos que nosotros utilicemos. Entonces, vamos a usar primero el 6.78 y posteriormente les muestro cómo puede llegar a influenciar mucho, incluso la tasa de impuestos. El valor terminal lo vamos a determinar de la manera siguiente. Vamos a decir que el valor terminal es igual a el flujo de efectivo de caja libre para la empresa en el año terminal dividido el WACC menos la tasa de crecimiento para el año terminal. Y esto nos dará 67 millones y posteriormente tendremos que utilizar el valor presente del valor terminal. ¿Qué quiere decir esto? Esto únicamente ha sido considerado para generar todos los flujos de efectivo que puede generar Twitter a perpetuidad. ¿A qué me refiero con perpetuidad? Con perpetuidad me refiero a que Twitter seguirá generando esto año con año y, eh, por ejemplo, seguirá creciendo de la misma manera y estos cambios no van a ser relativamente mayores, por lo tanto lo podemos determinar de manera estadística. Sin embargo, todas estas ventas anuales y ganancias anuales que año con año van decreciendo por lo mismo de las reinversiones, siempre tiene un límite al cual podrá llegar. Y ese límite es el siguiente, en el cual nosotros vamos a decir que media vez llegó al año terminal, nosotros podemos multiplicar el valor de flujo de caja al año terminal por
por el factor de descuento del año 10 y en base a este factor de descuento nosotros ya podemos determinar el valor presente de ese año término. Siguiendo, también tendremos que sumar los 10 años de los flujos de caja libre en valor presente y bajo estos flujos nosotros ya tendremos el valor de la empresa como tal. Sin embargo, con este valor cabe mencionar que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que restar la deuda, restar el interés minoritario, sumarle el efectivo y sumarle cualquier otro activo no operativo. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos obtener el valor de equity. Y con el valor de equity nosotros ya podemos determinar cuál sería el precio por acción, únicamente dividiendo este valor de equity por todas las acciones que están en circulación al día de hoy. Esta es la parte sencilla. Yo creo que más allá de los modelos, incluso ustedes podrían utilizar esta misma plataforma, eso sí, soportando cada uno de los cambios que ustedes realicen con base a los criterios que les he mencionado anteriormente con su narrativa. ¿Por qué? Porque al final una de las ventajas es que si nosotros hacemos de manera apropiada nuestro modelo, podemos realizar lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en vez de que yo utilice el valor de deuda en libros, yo decida utilizar el valor de deuda neta, que es 2066,470? ¿Cómo afecta mi evaluación? ¿La afecta de manera positiva o la afecta de manera negativa? ¿Esto por qué? Porque al final, si yo estaré incurriendo en menos deuda, y aunque suene un poquito contradictorio, si yo contraigo menos deuda, eh, estaré pagando mi, mi financiamiento de los accionistas a un valor más caro y por ende mi valoración será mucho menor a la cual eh, yo estoy realizando. Por lo que si ustedes utilizan la deuda neta, y esto era lo que quería que vieran, el precio oferta más es 54.20 dólares por acción. Diferencia. Acá nosotros podríamos decir que está infravalorada o sobrevaluada en la oferta que está haciendo más, dependiendo cada uno de nuestros eh, supuestos. Y todo esto, como les digo, más allá de realizar el modelo, es muy importante ver todos estos supuestos de, por ejemplo, si estamos utilizando la industria correcta, si estamos utilizando los datos correctos o los datos más actualizados. ¿Por qué? Porque si no lo estamos haciendo, nosotros podemos caer en varios problemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de que yo quiera un margen de utilidad operativa meta del 25%, lo fije un 30%? ¿Esto aumenta o no aumenta el sentido de mi evaluación? Y efectivamente, se aumenta el sentido de la evaluación. Lo hace Twitter una empresa más atractiva. Sin embargo, bajo estos supuestos, no llegaría a valer más que el precio que ha ofrecido Musk. Esto realmente no es una diferencia tan significativa,
pero es algo que tenemos que considerar al momento de que nosotros estemos realizando nuestra evaluación. Y más allá de realizar la evaluación, es darnos cuenta si el valor intrínseco que tiene la empresa al día de hoy es el correcto. Acá, más allá de haber hecho el modelo, es llegar a la siguiente conclusión. Si el precio de la acción es de 45.91, entonces vale la pena aceptar la oferta de Musk para todos los accionistas o eh, Twitter tiene algún, eh, algún valor adicional que no hemos considerado en este modelo y que ese potencial quizás puede ser traducido a números y podríamos modificar este modelo como tal. Desde ya les digo, esta evaluación será directamente para su proyecto. Entonces, ¿qué les pido? Les pido que alineen tanto su historia con los supuestos que van a realizar en cuestión de crecimiento de márgenes de utilidad y con las reinversiones. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy complicado a veces nosotros decimos, sí, yo espero que por ejemplo, Amazon no llegue a generar ventas o las ventas suficientes este año y por ende yo no voy a estar considerando un crecimiento muy alto porque me he dado cuenta que como todos vamos a regresar a la nueva normalidad, va a decrecer todo esto de e-commerce. Entonces son muchas consideraciones que tenemos que comentar. Y por ejemplo, si yo considero que no va a haber crecimiento, ¿por qué o por qué no voy a estar reinvirtiendo? ¿O por qué espero que mi margen de utilidad operativa sea mayor si no voy a estar generando el mismo nivel de ventas? Todas estas consideraciones las tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos realizando la evaluación. Como les digo, mi tarea para el día de hoy, y les digo, más allá de que ustedes se enfoquen en la clase que va a estar libre, yo quisiera que ustedes se organicen como grupos para realizar esta evaluación. De manera inicial, que revisen este modelo paso a paso y que ustedes puedan ver cómo es que funciona. No me molesta, por ejemplo, si ustedes usan el mismo modelo, porque no es el caso que ustedes tengan que realizar dato por dato. Eso sí, que ustedes sepan por qué van a estar realizando cada cálculo y de dónde tienen que partir para llegar a esto, porque es muy esencial el modelo. Y por ejemplo, ahora acá yo podría decidir cambiar cualquier dato que no me debería afectar. Por ejemplo, el beta apalancado. Y en vez de decir yo que es una empresa de servicios informáticos, puedo denotar a Twitter como una empresa de publicidad. ¿Y cómo puede afectar a la evaluación? Si la afecta de manera positiva, de manera negativa, la hace más riesgosa o la hace menos riesgosa. Todo esto se tiene que considerar muy bien. Y por ende, les digo yo, para mí esto sería lo más valioso y yo quiero que al menos esta semana podamos hacer lo siguiente. Uno, que ustedes puedan manejar este modelo, que lo vayan revisando de poco a poco, porque yo sé que es bien denso y realmente todos los temas ya los hemos cubierto. Yo creo que el más complicado es
el último, que es cuestión de fórmulas que ustedes deberán realizar, pero se pueden basar en el ejemplo que ya les he proporcionado de Twitter, porque no es tan complicado. Eh, Todo esto ya está como que realizado y solo es trasladar datos. De lo más complicado y lo que sí podemos ir discutiendo es en cuestión de valor terminal, que llega a significar valor terminal y por qué realizamos estas últimas eliminaciones para determinar el valor de. Pero yo siento que ustedes ya están listos para realizar este tipo de evaluaciones. Eh, yo sé que es mucho trabajo y por eso le he considerado una ponderación muy alta. Si ustedes tienen alguna duda durante el día, eh, yo el día de mañana no voy a estar disponible hasta las 9 de la mañana, pero yo les puedo contestar los correos o las dudas que tengan, ya sea por Teams, incluso por este mismo documento. Lo voy a subir tanto al portal como a la aplicación de Teams para que ustedes puedan ir agregando, por ejemplo, dudas al respecto de este documento. Si ustedes tienen algo, por ejemplo, de dónde sacamos la razón de ventas a capital o por qué le estamos utilizando, es por el nivel de reinversión, los betas apalancados o no apalancados. No me voy a extender mucho. Ya tienen ustedes las clases anteriores y pueden utilizarlas como referencia. Como les digo, de los márgenes de utilidad meta podemos observar a la industria más allá que observar a una empresa como tal. Y yo espero que ustedes puedan completar esto. Y si ustedes tienen alguna duda, incluso por la carga del curso, yo creo conveniente y les voy a abrir los espacios para la siguiente semana, que a partir de, del jueves o el viernes podamos generar sesiones por cada uno de los grupos y que ustedes puedan tomar los espacios para platicar, por ejemplo, de dudas, algunos inconvenientes que hayan tenido, por ejemplo, al realizar su evaluación o que necesitan, por ejemplo, clarificación, incluso sobre las noticias actuales. Yo les podría eh, proveer un poquito de clarificación sobre eso, porque es un ambiente muy denso que ha tenido el mercado en estos días y pues eh, yo creo que lo más conveniente es que ustedes también conozcan cómo generar ese criterio más allá de que ustedes sepan cómo generar todo este modelo. ¿Por qué? Porque acá incluso pueden ustedes utilizar mi mismo modelo y solo rellenarlo con la información que ustedes necesitan para su evaluación. Sin embargo, esto que no signifique que ustedes solo van a llenar información por llenar. ¿Por qué? Porque al final yo voy a estar realizando las historias y los modelos. Como bien les digo, tanto la historia como el modelo que ustedes quieran contar tiene que ser consistente. Por ejemplo, si ustedes me dicen que el entorno actual de Netflix es fatal y no le ven mucho futuro, no van a establecer que, por ejemplo, van a seguir los suscriptores creciendo año con año en X tendencia. Entonces, todo esto lo tienen que considerar. Por ejemplo, tanto para AT&T, para Apple, para Netflix, Coca-Cola e incluso Pfizer. Eso sería por esta semana, jóvenes. Como les digo, para la siguiente yo esperaría que en los espacios que yo abra
los grupos puedan apartarlos para discutir sobre sus evaluaciones. Si tienen alguna duda, yo las estaré cubriendo el 19 y el 20. Asimismo, les recuerdo que estos 2 sábados estaré un poco ausente con estas clases. Sin embargo, no significa que ustedes vayan a dejar de estar generando entregables. Todos estos entregables, incluso estos, son los últimos 15 puntos que tenemos pendientes. Entonces, yo sí quiero que ustedes eh, puedan realizar esta evaluación y que tengamos, por ejemplo, como fecha meta entregarla al 28 de mayo, que es básicamente la última semana que nosotros tendremos la siguiente clase. Yo les estaré generando una consolidación de todos los temas. ¿Qué temas podemos considerar adicionalmente? Por ejemplo, la evaluación relativa, que esta es mucho más sencilla. La evaluación o incluso el análisis técnico, que no he querido discutir mucho sobre el mismo debido a las implicaciones que tiene y eh, los impactos negativos que puede tener contra las evaluaciones intrínsecas. Entonces, esos serán los últimos temas para cómo cerrar nuestras sesiones y este sería el último que tendríamos nosotros en cuestiones de evaluación. Las sesiones que sí considero ideales es, por ejemplo, que, no sé, tomemos una media hora para discutir sus empresas caso por caso. ¿Por qué? Porque al final no son los mismos supuestos, no son las mismas industrias y son temas completamente distintos los que vamos a platicar. Y yo creo que es mucho mejor que los platiquemos caso por caso a que estemos platicando durante una clase todos. No sé, como les digo, yo voy a abrir el espacio. Si ustedes gustan, lo podemos discutir y si no, también les puede afectar negativamente. eh, por ejemplo, que cometan algún error en cuestiones de narrativa. Entonces, para mí es mejor que estén teniendo esa retroalimentación porque tendrán 2 semanas para realizar este proyecto. Entonces, jóvenes, les agradezco mucho y para esta sesión, como les digo, lo más importante es que ustedes ya puedan definir al, al 14 de mayo cada uno de sus supuestos, que ustedes puedan investigar las tasas eh, de bonos del tesoro a 10 años, el ERP a utilizar en base al sitio de Damodar y que me lo hagan todo incluso más limpio de el Excel que he utilizado para el día de hoy. Yo voy a estar calificando presentación, la narrativa, el modelo y la conclusión que ustedes lleguen. Por ejemplo, si al final pasa esto, que se puede ver, por ejemplo, si el precio de la acción al día de hoy es de 54.20, pero la evaluación intrínseca es del 47.38, ¿qué hacen? ¿O qué le recomiendan hacer a un inversionista? Que compre, que no compre o que venda sus acciones. ¿Cuál es la recomendación que ustedes darían, por ejemplo, para este tipo de casos? Incluso si es el caso opuesto. Si, por ejemplo, el precio de su evaluación es de 54.20, pero el precio está en 47.38. Le recomendarían a un inversionista que compre, ¿por qué? ¿Y cómo sustentarían esto? Eso sería para esta clase. Como les digo, yo les voy a abrir los espacios para que ustedes puedan
eh, conversar conmigo eh, en caso por caso y creo que es mejor que lo vamos a hacer. Muy buena noche para cada uno de todos o muy buenos días y espero que tenga muy buen fin de semana.